Buenos días o buenas tardes, profesora. Mi equipo es el equipo número 6, conformado por Israel González Hernández, Narciso Alberto Gutiérrez Gutiérrez, Marixa Martínez Hernández y Claudio Arturo Pérez Valdivieso. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de correlaciones para coeficientes de película en equilibrio. Antes de continuar con la práctica, tenemos como información introductoria lo siguiente. La convección es un mecanismo de transferencia de calor por transmisión de materia, y el coeficiente de película, o más bien llamado coeficiente de transmisión superficial, representado con la letra H, nos ayuda a cuantificar la influencia de las propiedades del fluido, la superficie y del flujo cuando se produce una transferencia de calor con base en convección. La fórmula de este coeficiente es la siguiente. La cantidad de calor transferida es igual al coeficiente de película por el área del recipiente por la diferencial de la temperatura, lo cual es igual al coeficiente de película por el área por la temperatura general menos la temperatura de la pared. Y este coeficiente de película se evalúa por medio de ciertas correlaciones que son llamados grupos o parámetros adimensionales. Algunos ejemplos son el número de Nusselt o el número de Reynolds. Este coeficiente depende de múltiples parámetros que se encuentran relacionados con el flujo del fluido a través de la convección. Dependen del tipo de convección, ya sea forzada o natural, el régimen del fluido, ya sea laminar o turbulento, la velocidad del fluido, la viscosidad, la conductividad térmica, temperatura y rugosidad. Los objetivos de nuestra práctica son los siguientes. Como objetivo general tenemos comprender y saber cómo se determina el coeficiente de película en equilibrio de un sistema por convección donde interviene la transferencia de calor. Como objetivo específico tenemos determinar el coeficiente de película con ayuda de grupos adimensionales llamados correlaciones. Para poder elaborar nuestra práctica necesitamos los siguientes materiales: una cubeta, una válvula o llave de paso con un diámetro de 1,5 pulgadas, un metro de tubo PVC de uso sanitario con un diámetro de 1,5 pulgadas, un termómetro digital, un calentador, agua, pegamento industrial para PVC, un cuchillo, una vela y un conector macho para tubo de PVC de uso hidráulico. Para el procedimiento, el primer paso fue perforar en la parte inferior de nuestra cubeta un agujero con un diámetro similar al de nuestro tubo, y esto se hizo con ayuda de un cuchillo caliente. Como segundo paso, una vez que hicimos el agujero, se introdujo nuestro conector macho para poder lograr una mejor adaptación de nuestro tubo y disminuir posibles fugas. Luego de esto se unió con ayuda del pegamento industrial. Como tercer paso, se cortó un pedazo de nuestro tubo con una longitud de 0.2 metros para luego unirse con pegamento a nuestra llave de paso, y posteriormente el otro extremo se uniría a nuestra cubeta con el conector. Como siguiente paso, el resto de nuestro tubo se unió con pegamento al otro extremo de nuestra válvula. Como cuarto paso, la cubeta se dejó secar aproximadamente 30 minutos, y luego de eso se realizaron pruebas para verificar que nuestro dispositivo no tuviera fugas de agua. Como quinto paso, calentamos una cantidad de agua a una temperatura de 42 grados Celsius. Esto lo hicimos con ayuda de nuestro calentador, y la medición de temperatura fue con la ayuda de nuestro termómetro. Como sexto paso, cerramos la válvula de nuestro dispositivo y llenamos de agua la cubeta hasta alcanzar su volumen máximo. Después de esto procedimos a realizar la toma de la velocidad promedio del agua durante 3 tiempos. Esto se hizo considerando la longitud del tubo y el tiempo en que terminaba de vaciarse la cubeta. Y como séptimo paso se hizo la toma de los datos necesarios para el cálculo posterior del coeficiente de película. Para la sección de resultados hicimos lo siguiente. Nuestro objetivo es determinar el coeficiente de película con ayuda del número de Prandtl y el número de Reynolds. Según los datos recolectados, la temperatura establecida en nuestro sistema es de 42 grados centígrados. Así que el primer paso para poder obtener los valores necesarios de las propiedades de nuestro fluido es hacer la conversión de esta temperatura de grados Celsius a grados Kelvin. Luego de esta conversión será necesario conocer la conductividad térmica, el calor específico, la viscosidad y la viscosidad cinemática del agua con una temperatura de 42 grados Celsius o 315 grados Kelvin. Y para obtener estos datos tomamos como referencia dos temperaturas intermedias entre nuestra temperatura del sistema. Para este caso consultamos en tablas de datos los valores mencionados anteriormente para las temperaturas de 315 grados y 318 grados Kelvin.
Y una vez obtenidos todos estos datos, es posible obtener los valores para nuestra temperatura inicial haciendo uso de la fórmula de interpolación. Y una vez realizadas las operaciones, tenemos los siguientes datos. Para nuestra temperatura establecida a 42 grados Celsius, la conductividad térmica es de 0.6334 watts sobre metros por Kelvin. Tiene un calor específico de 4179.4 joules sobre kilogramos por Kelvin. Una viscosidad de 6.302 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metros por segundo y una viscosidad cinemática de 0.6425 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundos. Luego de esto procedemos a hacer el cálculo del número de Reynolds. Y según los datos anteriores tenemos que la velocidad promedio de nuestro fluido es de 0.09315 metros por segundo. Y tomando en cuenta que el diámetro de nuestra tubería es de 1,5 pulgadas, realizamos la conversión y por lo tanto nuestro diámetro en metros es igual a 0.04050 metros. Con ayuda de estos datos y con ayuda de la viscosidad que ya se calculó con anterioridad, procedemos a calcular el número de Reynolds para nuestro fluido, el cual nos da un valor de 5871.7120. Y después de comparar nuestro número con los parámetros establecidos, podemos decir de que nuestro flujo opera en un régimen turbulento. Ahora procederemos a hacer el cálculo del número de Nusselt y el número de Prandtl, porque estos valores van de la mano como correlaciones que nos van a ayudar a obtener finalmente el coeficiente de película. Así que comenzamos primeramente con el cálculo del número de Prandtl, y la fórmula nos dice que Prandtl es igual al calor específico por la velocidad sobre la conductividad térmica. Así que con la ayuda de los datos obtenidos con anterioridad sustituimos los valores y obtenemos un número de Prandtl de 4.1582. Ahora con este dato nos es posible hacer el cálculo del número de Nusselt. La fórmula para esto nos dice que Nusselt será igual a 0.023 Reynolds elevado a 0.8 por Prandtl elevado a la 1 sobre 3. Y luego de recabar los datos y anexarlos con el número de Prandtl, obtenemos un número de Nusselt de 38.286432. Finalmente, con estos valores ya obtenidos podemos hacer el cálculo del coeficiente de película. Según la fórmula, el número de Nusselt es igual al coeficiente de película sobre la conductividad térmica por el diámetro. Y al momento de realizar un despeje del coeficiente, tenemos que el coeficiente de película es igual al número de Nusselt por la conductividad térmica sobre el diámetro de la tubería. Así que sustituimos el número de Nusselt, nuestro diámetro y la conductividad para finalmente obtener un valor de coeficiente de 598.7808 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Y es así como podemos obtener el coeficiente de película para cualquier fluido que transmita energía a manera de convección, haciendo uso de ciertos parámetros adimensionales. Y bueno, al finalizar con nuestra práctica, nuestro equipo llegó a la conclusión de que cuando no nos es posible hacer el cálculo del coeficiente de película porque nos faltan algunos datos, nos puede ser posible hacer uso de estos números adimensionales que son llamados correlaciones, porque estos están relacionados entre sí a través de sus fórmulas y en su mayoría comparten ciertas variables propias del fluido, las cuales pueden operarse según sea el caso. Como pudimos ver en nuestra práctica, para el cálculo del coeficiente necesitábamos el número de Nusselt, pero para el número de Nusselt hacía falta el cálculo del número de Prandtl. Esto es lo que le llamamos la correlación entre grupos adimensionales. Y todos estos grupos van de la mano entre las ecuaciones matemáticas y nos pueden ser de gran ayuda para hacer más fácil la resolución de un coeficiente de película. De igual forma pudimos ver la importancia de las variables de nuestro fluido como la conductividad térmica, el calor específico y la viscosidad, ya que sin estas no habría sido posible hacer el cálculo de Prandtl o el cálculo de Nusselt. Y bueno, esto ha sido todo por parte de nosotros. Espero que la práctica haya sido entendible, así que gracias por su atención.